perdí los papeles. Sí, perdí la conferencia, pido disculpas. Perder los papeles es perder la compostura. No sé qué me sucede. Mi vida entera gira en torno al orden. Clasifico una biblioteca y, sin embargo, se me escapan las cosas. Seguiré adelante, puedo hacerlo. Las mejores conferencias son improvisadas, aunque el que diserta sin guión fijo se mueve en la línea del vértigo. Puede perder la concentración y caer al abismo en la siguiente frase. Nadie piensa en los riesgos del conferencista, en el peligro de tener de pronto y sin razón alguna la mente en blanco. Que se te escape un nombre, como se me escapan a mí los objetos. Cuando no son las llaves, es la cartera o los papeles de la conferencia. ¿Dónde pongo las cosas? O mejor aún, ¿en qué pienso cuando pongo en un sitio las cosas? Coloco la taza de café en una repisa del librero, pero mi mente está en otro lugar. No registra ese acto poco apasionante, pero necesario. La taza de café se esfuma de mi memoria, porque en realidad nunca estuvo ahí. ¿Dónde estoy cuando olvido lo que tengo enfrente? Lo peor es extraviar los anteojos, como buscarlos sin ver nada. Terminaré reconociendo el mundo a tientas. No busco excusas. Soy sincero con ustedes. Continuaré con la conferencia. No pensaba leer, sino improvisar a partir de un borrador. Necesito anotar el orden de los temas, las citas, los nombres escurridizos. Es un poco como la lista del supermercado. ¿No habré olvidado ahí los papeles? Claro, esta mañana estuve ahí, lo recuerdo bien. Llevaba varias hojas anotadas por Yola, mi sirvienta. Sí, seguramente tomé todos los papeles y los llevé al súper, en donde en ningún momento me percaté de lo que tenía frente a los ojos. Estuve ante un indiscriminado universo de acelgas, detergentes, palmito y carne molida. Sí, seguramente ahí olvidé mis apuntes. Pero una conferencia es un laboratorio mental que surge ante los oyentes y el primer sorprendido es el que habla. Es bueno que haya perdido mis apuntes. El tema de mi charla es la lluvia. Hoy en día, hasta un empresario habla de lluvia de ideas. Las metáforas se abaratan. No hablaré de lluvia de ideas. Me interesa entender el agua imaginada por los poetas. Comenzaré lejos, en una gruta del origen, el purgatorio del Dante. Después de contemplar el dolor de los iracundos, esa gente irritable, atrapada dentro de sí misma, con la que, dicho sea de paso, me identifico bastante. Dante nos habla de la función de la fantasía, incluso en los peores momentos, en las más duras mazmorras. Un impulso nos permite escapar mentalmente, ascender, subir más allá de las rocas y los muros que nos encierran para llegar al cielo y extraerle algo. ¿Qué obtenemos gracias a la alta fantasía? Lluvia. El ser libre modifica el cielo. Extasiado, el que imagina se eleva. En consecuencia, según Dante, llueve en la alta fantasía.
la zona en que el poeta cambia el clima. Tal vez por eso se me escapan las cosas. No llego a ser poeta. No puedo prestigiar mis olvidos diciendo que estoy pensando en verso. Pero algo me aleja de la realidad. Seguramente soy más feliz en mi extravío, en la zona de la alta fantasía, aunque el precio sea extraviar los anteojos y que la taza de café se enfríe en una repisa. La literatura es un lugar en el que llueve. He dedicado gran parte de mi vida a coleccionar chubascos literarios. Me he quemado las pestañas buscando citas. Sí, la frase es arcaica, ya lo sé. Es más vieja que yo. Viene de cuando se leía con velas, pero las pestañas de los grandes lectores se siguen quemando. Solo que ahora se queman por autocombustión. Arden al advertir el fuego de los textos. Apenas me quedan pestañas. Dirán que nunca las tuve, falso. Las ofrendé. Como ofrendé mi vista. Una biblioteca es un banco de ojos. Ahí están las miradas que han donado los lectores. A veces la lluvia es aliada de mis conferencias. En esta ciudad caen tormentas torrenciales. Llueve como llueve Dios, decía Neruda. Como si la lluvia se saliera por vez primera de su jaula. Hay gente que viene a oírme solo porque afuera está lloviendo y no se quieren mojar. ¿Cómo ya llegan mojados? Los he visto dejar un charquito debajo de su silla. Otros solo se vienen a dormir. O por el vino que dan después. En caso de que den vino. O ese líquido rancio servido en vasitos de hospital que produce cirrosis instantánea. ¿Quién soy yo para el despistado que trata de protegerse de la lluvia con un periódico y llega a la sala con un trozo de la sección deportiva embarrado en la mejilla? No me conoce, no se interesa en mis asuntos, pero incluso con esa persona puede surgir un vínculo. La conferencia es eso, un vínculo entre el que sabe y el que puede saber. Sí, una conferencia es un género menor, pero permite que ciertas ideas lleguen al corazón de los oyentes. Ojo que no dije a la cabeza, eso sería mucho pedir. Corazón de los oyentes. Me conformo con que alguien sienta y su corazón lata de otro modo. También el corazón tiene derecho a una sorpresa. El gran truco del conferencista: beber agua. Eso demuestra que está en dominio de la situación. Se siente cómodo. Puede hacer una pausa. Vivo entre libros, conozco su circulación, la manera en la que se ordenan, la dificultad para obtenerlos y preservarlos. Trabajo en una biblioteca. Tal vez en el futuro todos los libros se descarguen en una tableta encendida y sus letras caigan como una lluvia solitaria. Tal vez soy uno de los últimos prestamistas que unían a las personas a través de los libros. Los volúmenes impresos en papel obligan a que las personas se conecten entre sí, pasen de mano en mano. Supongo que no seremos totalmente prescindibles. Mientras haya necesidad de encontrar otras manos, habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. No debería hablar de esto. He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida. Y los libros han desordenado mi vida.
Te preguntarás si no he tenido la tentación de escribir un libro. Si no he querido también yo ser esa variante sublime del mamífero. Un autor para nada. No necesito errar un volumen con mi nombre como una res que va al matadero, porque eso es el mercado. No me vengan con otra cosa. Un astrólogo que cura la melancolía con té de pelos de elote puede escribir un libro más exitoso que un genio. El éxito es la estadística de los cretinos. Amo los libros. No necesito quedar asociado con ninguno de ellos. ¿Saben cuántos chicles hemos encontrado en la biblioteca embarrados en páginas ejemplares? Los rumiantes no deberían leer. Me parece increíble que uno de los estómagos de la vaca se llame libro. ¿Qué filólogo veterinario perpetró esta ignominia? Masticar y leer son actos antitéticos. Ahí tenemos a los ratones, nuestros comunes enemigos. Por lo menos ellos son sinceros. Mastican los libros, no pretenden leerlos. De esta manera. No tengo vocación de chicle. No quiero embarrarme a la fuerza en un libro. Si tuviera algo que decir, lo haría. Pero no es necesario estampar mi nombre en un volumen. Mallarmé y resolvió el asunto. El mundo existe para convertirse en libro. Todo lo que nos rodea es ya un libro. Y la biblioteca, su resumen. Una conferencia es un género menor, sí, pero en la cultura no hay tarea pequeña. Eso pensaba Alfonso Reyes, dueño de una biblioteca majestuosa. Envidio la silla en la que leía. Mandó a hacer un mueble para el lector absoluto. Tenía brazos amplios de madera pulida, con un atril para los libros pesados y otro para los más pequeños. Incluía cenicero, reposavasos, recipiente para lupas, era reclinable y tenía una lamparita perfecta. Su silla era un monumento a la inmovilidad. Sin quietud no hay lectura. El que tenga hormigas en el culo, que no se siente bien. Que se lleve de excursión a sus hormigas. Hay que estar quieto ante la página, mantener la atención. El movimiento de la mente exige que se suprima el del cuerpo. Pero no me vengan con voces del pensador. Porque eso es inteligencia para turistas. Rodin podrá ser un genio, pero me choca que haya creado ese arquetipo. Si se fijan en esa estatua, todo en ella es común. Es el cuerpo de un pasajero de autobús. Nada del otro mundo. Pero el puño de la barbilla pretende volverlo superior. Casi sublime, por favor. Un poco de respeto a la materia gris. La inteligencia solo existe en estado suelto, espontáneo. No puede ser una pose. A ti te gusta la quietud. Tienes vocación de adorno. Llegas, te instalas, y tu serenidad mejora el ambiente. Se trata de algo forzado. No estás posando. El tema es la lluvia. Ya lo dije. Hubo una época en que la biblioteca estuvo amenazada por la lluvia y tuvimos goteras. Me acostumbré a leer con una cubeta al lado. No fue fácil vencer ese sonido. Las gotas caían como si fueran de arsénico. Un veneno rítmico. Nos avisaron que solo podrían impermeabilizar cuando se terminaran las lluvias. Entonces me puse tapones en los oídos. Al principio usé unos de hule espuma con un color y una textura repugnantes. Parecían
garbanzos radioactivos. No sirvieron para nada. Luego usé unos de cera que se amoldaban a los oídos como una segunda piel. Eran tan buenos que se me incrustaron y terminé en el doctor. Ir al médico por culpa de una cubeta de agua. Decidí adaptarme. Y extrañamente lo logré. El triunfo de la mente sobre la imbecilidad de lo real. El flip-flap no desapareció por completo, pero se convirtió en un suave rumor de fondo. Flip-flap. El metrónomo de mi lectura. Cuando finalmente terminaron con las goteras, casi extrañé el ruidito. Realmente es indescifrable. A veces por las noches recuerdo la compañía que el goteo me brindó a lo largo de numerosas páginas. Cuando el goteo dejó de parecerme un veneno, se convirtió en algo triste, pero bueno. Lo que tiene de lágrima toda gota al caer. Escribe Leopoldo Lugones, quien tuvo una auténtica muerte de poeta. Se encerró en un cuarto de hotel, en Tigre, la zona de Ríos, cercana a Buenos Aires, y se preparó un irresistible cóctel de whisky con arsénico. El placer y la muerte se mezclaron en su paladar. Los poetas se liberan del mundo con la lluvia y al mismo tiempo logran una melancolía llevadera, como la de un día nublado, en que ni siquiera lo peor llega a ser completamente atroz. César Vallejo imagina así su último suspiro. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. ¡Oh! La tristeza que se puede recordar es hermosa. El poeta anticipaba así su fin, como algo ya sucedido, incluso recordado. Jueves será, jueves bajo la lluvia, esa alta fantasía. También podría haber empezado con la lluvia oblicua de Pessoa, que cae con la discreción que el poeta tuvo en vida. Fernando Pessoa, alguien de voz baja, que vivía de prestado en una lechería y murió casi como pidiendo disculpas. Lo último que dijo fue: denme mis anteojos. Es la última voluntad de un lector. Quería leer en el más allá. Prefiero esa frase al delirio eléctrico de Goethe. Luz, más luz, un poco de modestia, por Dios santo. El Mesías pide un rayo del cielo, mientras que el auténtico poeta se conforma con unos anteojos. No critico a Goethe. La posteridad, que suele ser cursi, le atribuye una frase excesiva para un moribundo. La lluvia matiza las cosas. Por eso a Pessoa le gusta que caiga en diagonal. No es una lluvia enfática, destructiva, sino la que cae con la timidez de lo que arruina un poco sin estropear nada. Esa lluvia tiene una manera buena de ser triste. Una biblioteca es una lluvia que se detiene, pero no por mucho rato. Los libros están en constante movimiento. Hay que encontrarles acomodo. Llega uno nuevo y tienes que desplazar todos los restantes. No sé si he pasado más tiempo de mi vida
leyendo o moviendo libros, pero tengo el lumbago del erudito. No he leído tanto como esos expertos que saben todo de muy poco, pero la espalda me duele como a ellos. La mitad del día la paso agachado para leer y la otra agachado para acomodar. La acupuntura, los masajes y los analgésicos ya fracasaron en mí. Nada podrá restaurar lo que la lectura arruinó en mi espalda. Hay males peores. No me quejo. Soledad. Mi exmujer era alérgica a los ácaros. Los libros producen ácaros. También era alérgica a los ratones. Los libros producen ratones. Supongo que en el fondo era alérgica a mí. No he conocido persona más tiránica. Muchas veces me he preguntado cómo llegué a aceptar su presencia. Yola, mi sirvienta, trabaja de entrada por salida. Llega, prepara la comida, lava la ropa, escribe la lista del mandado y se va. Soledad vivía conmigo. Bueno, era mi mujer. Y era imperial. ¡Una chaparra imperial! Que medía lo suficiente para limpiar las 4 primeras repisas del librero con su plumero. Todas las demás quedaban a mi cargo. Y se quejaba de que yo no limpiaba tanto como ella, que por eso tenía la nariz llena de polvo. Cuando regresaba a la casa, la veía con su plumero en lo alto, como una estatua sanitaria, la controladora de libros. Cuando la conocí, admiré su determinación, su capacidad de orden, su temperamento recio, incontrovertible. Miraba con tal enjundia que pensé que ante sus ojos los libros se clasificarían solos. Y no me equivoqué. Ordenó los libros con una dedicación que solo puede tener alguien que los odia. Eran sus prisioneros. Los mantenía a raya con crueldad. Su abuelo fue un jefe indio de los desiertos del norte, un chichimeca ilustre. La mirada de Soledad se había perfeccionado a través de generaciones de chichimecas acostumbrados a mandar. Esto no es sexy, ya lo sé. Sin embargo, cuando estábamos acostados, la veía iluminada por la lámpara que uso para leer. Y su piel adquiría un estupendo tono rojizo, infrarrojo, como las arenas de Marte. También me gustaba su boca dura. La boca dura de una cabrona impositiva que de pronto se relaja con una sensualidad que casi asusta. La fealdad puede llegar a convertirse en la virtud del que sabe tolerarla. Apreciar su boca dura me hacía sentir virtuoso. Además, pocas cosas superan a la rendición de una mujer que ha estado de malas todo el día. Es una conquista superior, como descubrir un oasis después de atravesar un desierto. Soledad me brindaba ese efecto de contraste, el de un placer largamente pospuesto, casi imposible, surgido de su pésimo carácter. Mi espíritu puede abstraer las gotas de lluvia que caen en una cubeta, puede anhelar el beso de una Cherokee mandona, pero no pudo convertir a Soledad en Dulcinea. El Quijote idealizó a una puta imaginándola una princesa. Yo hubiera querido tener el don opuesto. ¡Esa la Soledad! Pero no siempre logré que se deslizara hacia lo cachondo. Es una confesión íntima, ya lo sé. Pero ya tenemos algún tiempo compartiendo este espacio. Soledad y yo tuvimos un problema de corrección de estilo.
donde yo quería una conjunción copulativa y ella ponía una adversativa. Tan fría, tan abotonada, así, hasta el cuellito, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito, que me excitaba imaginarla en frenesí sexual. Pero su dureza pudo más que mis mañas. Y al final me conformé con lo que anunciaba su nombre. Nomen es omen, decían los latinos. El nombre es destino. Y el de Soledad lo fue. Para cubrirse de polvo. Se ataba un pañuelo en la nariz como una cuatrera del oeste. Llegó incluso a dormir con él. Sí, ya lo sé. También sufrió lo suyo, no lo niego. Había libros hasta en la cocina. Y los repudiaba todos por igual, con una furia generosa. Nunca la vi leer un solo tomo. ¿Qué pudo ver en mí? Lo ignoro. Tal vez la seguridad que da alguien cautivo. Yo nunca iba a otra parte. Mi vida transcurría entre la biblioteca y la casa, que es otra biblioteca. Veía poca gente, las rutinas consumían mi espalda. Los libros que ella mantenía como presos, me tenían preso. Supongo que eso le gustaba. Hay gente para todo. Un día estornudó y dijo que se iba. También la seguridad cansa. Soledad quería ver el mundo y había comprado un boleto para Alaska. Nunca sospeché en ella ese apetito por morsas y glaciares. De hecho, nunca le sospeché nada. ¿Quieres que vaya contigo? Le pregunté, temiendo que dijera que sí. ¡Por supuesto que no! Dejó la casa en perfecto orden. No se llevó nada. Bueno, se llevó el plumero. No la pasé tan mal en su muda presencia. Además, me preparó para un encuentro justo lo contrario de lo que ella fue. No debería hablar de esto. El tema es la lluvia. Divago demasiado. ¿Qué es finalmente una conferencia sino una divagación organizada? Recuerdo el momento en que Soledad me amenazó con destrozar un libro. Me había estado llamando para cenar. No la oí. Casi nunca la escuchaba. Esa noche, un ratón tuvo a bien asomar sus orejas en nuestra sala. Soledad se subió a una silla y gritó, como solo puede hacerlo la hija de un gran chichimeca. Todos los ácaros que había tragado en esa biblioteca salieron de su garganta. Tampoco entonces lo escuché. Yo estaba en otra vida, en la plenitud de lo que es imaginario. Leía en un limbo perfecto, caía dentro de mí. Pero una Cherokee estaba subida en una silla. Los libros me borran el entorno. Soledad, en cambio, percibía todo con una gran agudeza, como ese personaje de los viajes de Gulliver que oía toser a las moscas. Aterrorizada por el ratón, mandó una mosca hasta mi silla de lector. Sí, los insectos la obedecían, tenía ojos de fumigador. La cosa es que una mosca zumbó en mi oído. Yo desvié la mirada y ahí estaba ella, trepada en una silla dando de alaridos. Pero eso es lo de menos. Había tomado los escritos de combate de Rousseau y amenazaba con arrancarle una página. El hombre que había tenido que huir en un carruaje a causa de sus escritos, el mártir de la libertad, condenado por el poder autoritario, el ilustre Juan Jacobo, iba a perder una hoja en la tiranía de mi propia casa. Soledad había pellizcado
página con un gesto de rabioso desdén. El inconfundible gesto de quien se dispone a arrancarla. Los escritos de combate iban a perder una batalla. ¡Me abalancé sobre ella! ¡La tiré de la silla! ¡Rodamos por el piso! Me mordió una oreja con la habilidad que seguramente se adquiere en los desiertos y me llamó cobarde. Yo había preferido defender un libro que defenderla a ella. Y entonces me informó que teníamos un ratón. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté. ¡Tengo a media hora gritando! Contestó. Nuestra relación no tenía ningún sentido. Y mientras tanto, el roedor se había escapado sin ser detectado por mis trampas. Soledad me llevó a un desconcierto que no sentía desde que entraba en la cocina de niño y percibía la presencia de mi padre en la oscuridad. Ahí estaba él, sentado sin encender la luz y nadie podía hacerlo. Rumiaba algo en silencio. Odiaba a su jefe. Odiaba su trabajo de cargador, que le destrozaba los brazos. Y nos odiaba a nosotros. Aunque me acostumbrara a la oscuridad, no podía mirarle a la cara. Tal vez porque temía ver ese gesto de odio y frustración. Muchas veces he pensado que al fondo de todos los libros que he leído está ese rostro que no podía ver y del que quería huir. El rostro de mi padre, odiando a los demás, pero sobre todo odiándose a sí mismo, sin saber qué hacer ni a dónde ir, hundido en la cocina mientras su familia dormía. Nunca hablé con él. No supe hacer. Clasifico una biblioteca. Doy conferencias. Nunca pude hablar con mi padre. Supongo que todo se conecta. El silencio de Soledad no era tan grave, pero no debía ser roto. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Otra vez Neruda. Como un naufragio hacia adentro. Tengo buenos recuerdos de Soledad. Pero el ratón nos acercó de un modo equivocado. Como tú odio a los ratones. Aunque supongo que a ti te divierten más. No debería hablar de esto. Se
trata de algo personal que seguramente tú ya viviste en alguna de tus vidas. A fin de cuentas, todos llevamos varias vidas. El pleito físico con Soledad me predispuso a un asalto salvaje por la noche. El sexo de reconciliación es más intenso que el sexo por acuerdo. Pero ella se había blindado. No usaba pijama. Se enrollaba en una manta como una Cherokee amortajada. Esa vez no hubo manera de desenrollarla. Tensa, inmóvil, sufriendo por dentro, con gran autocontrol. Mientras que yo salía del pozo de mi lectura, peleaba con un apache, sentí su mordisco en mi oreja y quise copular con ella. ¿Qué clase de primate soy? No siempre he amado de ese modo. Mi carácter es tan variable como el clima. También he tenido encuentros en una atmósfera distinta. Todos nos reservamos algo para una tarde de lluvia. ¿Dónde leí eso? Debería incluirlo en la conferencia. Aunque la cita no es exacta. Él aprovechó lo que toda mujer se reserva para una tarde de lluvia, claro. Es de un autor inglés, estoy seguro. En Inglaterra llueve mucho. Ahí los arrebatos de las mujeres dependen de las nubes. Aunque supongo que esto también afecta a los hombres, pero un hombre puede mojarse sin gracia. Mientras que a la mujer, la lluvia siempre le otorga algo más. Una especie de bautizo. Conocí a Laura con el pelo mojado. Sonreía como si no le importara verse empapado. El pelo negro, húmedo, le caía sobre el rostro como una planta. Le ofrecí un pañuelo. Pertenezco a la última generación que salió a la calle con pañuelo. Le tendí el pañuelo venturosamente limpio. Y ella lo pasó por su pelo con suavidad, como si tocara una sombra. Laura había ido a la biblioteca para revisar la sección de textos restringidos recomendada por el gordo Mendívil. Me gustó que alguien que se conducía con la ligereza de un espíritu quisiera asomarse a un libro tan pesado. La vi pasar sus páginas. Páginas tan antiguas que parecían pellejos. ¿Puede un ángel desollar un cuerpo? Me pregunté. Me había enamorado de ella. Sucedió como en un pasaje de Cortázar. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. Eso fue lo que ocurrió con Soledad. Nos elegimos como se eligen prendas de ropa. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Dice Cortázar, no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Al ver a Laura sentí eso. No elegí. Amé. Llovió encima de mí. Me sentí tocado por un halo luminoso. Un resplandor despertó en mí energías insospechadas. Amanecí, señoras y señores. Para entonces hacía mucho tiempo que Soledad se había ido con su plumero. Pregunté el nombre de la diosa. No. Se llamaba como la musa de Petrarca. Por supuesto pensé que esto era una señal.
Aunque supongo que cualquier cosa me hubiera parecido más genial. El amor es un intérprete obsesivo. Ahorraré los pormenores de mi nerviosismo. Baste saber que la torpeza se puso de mi parte. Tropecé, tartamudeé, me rasqué la cara de un modo que a ella le pareció encantador. Fui vulnerable. Laura venía de un santuario académico en que hasta el más inculto de sus colegas traducía del griego clásico. Tuve la suerte del despistado. Caí a sus pies cuando le llevaba unos tomos virreinales. Ella me miró en el piso y me lanzó una sonrisa avasallante. Era bastante joven, pero su vista ya se había debilitado con la lectura. Cuando se quitaba los lentes, me veía como si yo fuera un pez en un acuario. Sí, un pez pegado al vidrio, tratando de nadar hacia ella. Me gustaba cómo me veía sin enfocarme. A ese lado, en mi pecera. Laura me eligió como se elige un libro en una biblioteca. No sé qué clase de texto fui para ella, pero una tarde definitiva me llevó a un hotel cercano con esta frase prometedora. Si no te parece suficientemente sórdido, buscamos otro. Fui su rehén amoroso. Con ella conocí una dicha corporal que no creí me estuviera destinada. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan delicadas. Un verso de cómics. ¿Cómo me gustaría sentir ahora esas manos por mi espalda? Manos como una caricia de agua. Aprendí a amar sus gestos. Cuando ella reposaba sus dedos sobre una mesa, no había otra manera de tocar una mesa. Los movimientos que en los demás eran comunes, en ella constituían un absoluto, el dogma de la perfección. La veía abrochar la hebilla de su zapato o doblar un Kleenex como quien contempla una anunciación. Flame con una intensidad desconocida que no me da vergüenza confesar. Pero yo solo le interesaba parcialmente. No soy un hombre apuesto. Carezco de ese magnetismo indescifrable que llaman carisma. Laura era una chica que no se dejaba deslumbrar por yates o mansiones. Admiraba, eso sí, las posesiones intelectuales, el prestigio del que sabe algo único. Pero yo no soy una figura del pensamiento. Tampoco soy un atleta que despierte aguerridos entusiasmos corporales. Ignoro qué es lo que ella vio en mí, pero solo deseaba una relación física. Fuera del organismo, nada. Así me dijo. Es posible que mi torpeza le haya parecido una forma de la sinceridad. Laura estaba harta de la sublime pedantería de sus colegas. Ante ella, mi cuerpo reaccionaba con la franqueza del que ama. Nuestro acuerdo táctil era perfecto, pero no quiso nada más. Nunca aceptó ir a mi casa, o a comer a un restaurante, o pasear por un parque. Ignoré los deliciosos secretos que saben los amantes.
como el sabor que más le gustaba o las cucharadas de edulcorante que usaba para el té. Un día me comentó: nuestros encuentros son mágicos. ¿Para qué quieres que sean normales? ¿Qué podía expresar mi estado de ánimo? Un verso de Verlaine: llora en mi corazón como llueve en la ciudad. Sí, mi corazón lloraba. Ya sé que es una frase exagerada, pero también es verdadera. El amor tiene una sed de absoluto. Y no me refiero solo a su carácter posesivo, sino a la necesidad de compartirlo todo y llegar a conocer al otro hasta donde eso sea posible. El gordo Mendívil me había acusado de tratar a Soledad como a mi sirvienta. Ella era la tirana. Su incultura no le impedía dominarme. Laura, en cambio, me sometió a un castigo refinado, una tortura deliciosa, soportable, la tortura de la dicha a medias. Y sin embargo, ella estaba satisfecha. Lo poco que yo le daba le era suficiente. Quería demostrar con eso que también un hombre puede ser objeto de deseo. No. Estaba lejos de esa simple revancha feminista. Deseaba, así me dijo, permanecer en mi zona verdadera. Zona de sinceridad, donde yo no tenía defectos. No quiso asomarse a mis neurosis, abrir una ventana a mis caprichos, conocer mis defectos. Intuía que solo alguien con una mente tan revuelta como la mía podía tener mi cándida torpeza corporal, mi desorganizada manera de lidiar con sus botones. No quiso conocer las aguas turbias que explicaban mis encantadores temblores físicos. Fuera del organismo, nada. Ese era su lema. Y yo no podía rebatirla. Sí. Admito que no siempre soy agradable. Tengo manías, me irrito con facilidad. La mayoría de la gente me cae mal. A priori. Odio la ignorancia. Desconfío de los que creen saber. Me cuesta mucho trabajo deshacerme de mis ideas fijas. No puedo ver a un hombre en guaraches. Si es un campesino, lo respeto, si no, me produce una repugnancia, solo superada por la contemplación de unos guaraches con calcetines. Me gustan los pies de las mujeres, pero detesto la aparente soltura del hombre que desnuda los dedos de sus pies. Hay muchas cosas que no soporto. Si alguien corta el espagueti con cuchillo, estoy a punto de encajar el mío. No soy ameno, no sé hablar de películas ni contar historias de mis viajes. Entre otras cosas porque no voy al cine ni hago viajes. Pero para ser aceptado, el mal carácter necesita tener autoridad. Se acepta e incluso se espera que el hombre de genio, el artista convulso, sean personas desagradables. Su exaltada sensibilidad no puede estar de acuerdo con el mundo. Pues sí, pero yo no soy un genio. Mis manías son las de alguien que piensa demasiado sin que eso sea original. Laura conocía mis torpezas llevaderas, las de un bibliotecario que usa los libros para tropezar con ellos. No quiso entrar.
en los oscuros pasillos de mis obsesiones. Era del organismo nada. La frase aborrecida me persiguió durante toda nuestra relación, hasta que un día de lluvia, para ser precisos, encontré esa frase en un libro. El agua, que celebraba mi organismo y no quiso conocer mi mundo interior, había usado una cita literaria. Estaba en una novela de Ledo Ivo. Ahí una prostituta decía, fuera del organismo nada, su profesión se definía por no ver a sus clientes fuera de la cama. No pude asociarla con mi amada. Sus causas para mantener separadas la mente del cuerpo tenían que ser más complejas. Se había dado el lujo de usar una cita literaria para mantenerme lejos de su mundo interior. Entonces pensé si sus otras frases, acaso las que parecían más sinceras, producto del éxtasis físico, no serían notas de pie de página. Ahora era un libro que yo abrazaba sin entender su significado. Un libro único, valiosísimo, escrito en una lengua desconocida. El no formar parte de su mundo interior me hacía sentir que poseía un libro indescifrable. Y no me bastaba con su cuidada encuadernación en piel, su atractiva tipografía, ni sus ilustraciones en miniatura. ¡Quería leer a Laura! Otros sí podían hacerlo. Sentí unos celos indecibles de la persona capaz de conocer sus historias, sus recuerdos, sus chismes. El gordo Mendívil había recomendado conmigo. Lo fui a ver con el pretexto de recoger unos libros que le había prestado. En este país, quienes leemos en serio, llegamos a conocernos tan bien que nos tememos. No es fácil prestarle libros a alguien que los ama lo suficiente como para no devolverlos. Entre perder un amigo y perder un libro, cualquier bibliófilo prefiere sin duda alguna perder un amigo. El gordo Mendívil me recibió en su estudio con un whisky de 18 años, del que avalamente solo sirvió unas gotas. Siempre he querido ser gordo. Es un anhelo frívolo, lo sé, pero admiro a los hombres que administran sus carnes con satisfacción, que adquieren una contundencia que no admite discrepancias. Un gordo culto convence más fácilmente que un tipo enjuto. La gordura parece una asimilación del saber, mientras que los flacos absorben cosas sin evidencia. En un hombre público, la gordura produce un respeto que se complementa con una calva. Un cráneo pulido otorga majestad. Yo admiro esa combinación que en círculos más limitados se considera defectuosa: la gordura y la calva. El gordo Mendívil perfeccionaba su figura con un tercer defecto: un parche en el ojo. Miraba como un cíclope, concentrado, exigente, severo, pero era un gordo premiable. Daban ganas de darle cosas. Salía en las fotos con una felicidad contagiosa, como una morsa sagrada. Junto a él, todos los demás parecíamos unos homúnculos. Fue un erudito que logró ocultar lo que sabía. Hablaba 12 idiomas y guardó silencio en todos ellos. Lo llamaban el último humanista, no por lo que escribía, sino por esa necesidad de que alguien sea el último. Mientras más engordaba, más delgados eran sus libros.
generaba una paz extraña. Era como un libro de consulta que no era necesario revisar, pero que era bueno que estuviera ahí. Su sola presencia otorgaba confianza en el saber. Su destino culminó en la más alta actividad cultural que esta ciudad puede ofrecer. Fue velado en Bellas Artes. Siempre dijo que Bellas Artes era la funeraria más exitosa del país. Sabía que terminaría ahí, en un ataúd extra grande. Cuando lo fui a ver, para hablarle de Laura, todavía le quedaban 5 años de vida. ¡Laurita, se ha prendado de ti! Me dijo, antes de que yo sacara el tema. Ten cuidado. El amor es una caída que produce raspones. To fall in love. El que ama cae, maestro. Que supongo que tú más bien tropiezas. Y sonrió con la plenitud que solo puede tener un obeso. Laura le había contado algo de mi nerviosa conducta. Más que nunca me pareció una mujer escrita en arameo. La mujer que yo no podía leer. El gordo Mendívil me devolvió todos los libros, menos uno. Las 1001 noches. En la versión del Capitán Burton, que aún estaba compulsando. Me gustaba usar ese verbo snob. Innecesario en un gordo relleno de cultura. Hay muy pocos ejemplares de esa versión. Yo tenía uno de los 16 tomos. La edición se limitó a 1000 ejemplares, con el compromiso judicial de no reimprimirse. Yo cambié la modesta casa de mi padre por ese volumen. El sitio en el que lo vi sufrir en la oscuridad se transformó en ese río de historias que desafían la muerte. Era algo excesivo para mí. El gordo lo sabía. Por eso me lo pidió prestado, para tentarme. Quería saber hasta dónde llegaba mi afecto. Le debía muchos favores. El empleo en la biblioteca, centenares de libros de su colección que me había permitido mantener durante meses en mi casa. Negarme hubiera sido un agravio. Sentí un tirón en el diente cuando dijo que le gustaría conservar durante algún tiempo más las 1001 noches. Antes de despedirnos, me previno. A tu edad, es arriesgado echar una cana al aire. Laurita ha destrozado muchos corazones. Sí. La verdad es que el mío comenzaba a arrancarlo como una sacerdotisa azteca. Nuestra felicidad era perfecta, pero yo quería algo más. Me molestó que el gordo supiera cosas de ella, que adivinara o incluso estuviera informado de nuestro romance. ¿Qué necesidad tenía Laura de marcar ese límite infranqueable? ¿Por qué no podía yo pasar del otro lado de su vida? Decidí confrontarla. Pero por supuesto me tardé en hacerlo. Su belleza me dejaba sin argumentos. Sus ojos me obligaban a darle la razón. No quería perderla. Nunca le di un arrebato, ni un ataque de ira. Ante mí había sido emocionalmente perfecta. Ignoraba lo que sería capaz de hacer en caso de que yo la hartara. Finalmente, me decidí. Desesperado, miré
las sábanas revueltas en nuestro cuarto de hotel y hablé con la fuerza interior de un burócrata cualquiera. No quiero una relación mágica, quiero una relación normal. Me vio de un modo maravilloso. Sus ojos, color miel, se llenaron de lágrimas. Mi simplicidad la había conmovido. Me costó trabajo encontrar algo que decir. Finalmente pronunció unas frases que había memorizado. Con toda calma citó: no se puede tener lo de hoy y lo de ayer. Hay que escoger. No se puede todo a la vez tener. Una felicidad es toda la felicidad. Dos a la vez es como si ya no existiera. Yo quería una felicidad con ella. Se lo dije mojando sus dedos delgados con mis lágrimas. Eso podría perjudicarnos, me respondió. ¿De verdad? ¿Quieres que yo sepa cómo eres? Sí. Me acarició el pelo. Tal vez tenía razón. Yo deseaba poseer sus historias, pero quizás era mejor que ella no conociera las mías. Cada vez que se me acaba el jabón, guardo en una caja de plástico el último trocito que ya no limpia nada. Al cabo de unos meses, mojo todos los trocitos y hago con ellos un jabón grande y amorfo, no muy agradable, con el que me ahorro unos pesos. Laura no tenía por qué saber eso. Sí, reconozco que no puedo ser agradable a cada rato. Salí devastado del hotel. Me sentía tan mal que no pude buscar la cita de Laura en un libro. ¡La encontré en Google! ¡Es el laberinto de los desesperados! Las palabras eran de Ramus en Historia del Soldado, Stravinsky. Allí el protagonista le pide al diablo 2 felicidades y esa es su ruina. Por lo general, 2 felicidades se asocian con 2 personas. Yo quería una felicidad con ella, pero completa. La de su vida física. Y la otra, la hecha de historias, anhelos, sueños. A partir de entonces enloquecí. Por supuesto, mi ruina fue un libro. Decidí seguirla, sin saber que ese largo itinerario me llevaría a algo de mí mismo. Laura manejaba un auto pequeño de inspiración japonesa con una temible celeridad. Me costó trabajo seguirla en taxi. No me sorprendió que llegara al campus de la universidad. Se estacionó en una zona para profesores. Yo bajé del taxi y la seguí a lo lejos. Ella vio su reloj y sonrió. Había llegado antes de lo previsto. Se sentó en una banca bajo un árbol frondoso y sacó un libro. Las 1001 noches. En la versión del Capitán Norton que el gordo le había prestado. Por eso no me lo había devuelto. ¿Qué? Además de bibliográfica, la relación con mi amigo también era táctil. No lo creo. Necesito no creerlo. Para tranquilizarme, para no tocar fondo en la locura, para mantener un anhelo. Pensé que Laura quería conocerme de otro modo. Claro, la vida de los gustos compartidos, que hasta entonces me había vedado,
podía llegar a través de ese libro, el más codiciado de los míos. Leer eso era una forma de quererme. Pues sí, pero ¿por qué no lo podíamos discutir juntos? ¿Por qué no me lo pedía prestado? ¿Por qué no lo leíamos juntos? Pasé varias noches en vela antes de nuestro siguiente encuentro. Para cuando nos vimos, ya tenía yo unas ojeras de poeta ultraísta. Me costó trabajo pasar por los protocolos del deseo. Mi pasión carnal disminuía. Miré el techo de nuestro triste cuarto de hotel manchado de salitre y le hablé del libro que el gordo no me había devuelto. Me interesa lo bueno de ti, me dijo en forma enigmática. Mientras más angustiado está un amante, más vanidoso se vuelve. Necesita hacerse presente en cada gesto de su amada. El gratificante egoísmo. Pensé que Laura leía los libros que yo le daba a Mendívil como una forma de conocerme mejor. Se trataba de obras maestras. Su afición no tenía por qué perjudicarme. Pues sí, pero ¿por qué no me los pedía directamente? Oh, mis ideas se movían en péndulo. Entonces pensé otra cosa. Lo mejor de mí eran mis libros, no mis opiniones sobre ellos. Por eso ni siquiera los discutía conmigo. Yo oía su brusca respiración mientras dormitaba entre mis brazos, el chorro de su orina en el baño o el soplido de vago que exhalaba para limpiar sus anteojos, como la música más afortunada. ¿Y ella? ¿Qué sabía de mí? Podía intuir mi personalidad a partir de lo que veía en mí, mi empleo en la biblioteca, el temblor de mis manos ante su sonrisa, mi predisposición a quererla como solo puede hacerlo quien le imagina perfecciones. Insistí en hablarle del codiciado libro que ella tenía. Cada noche, Sherezada cuenta una historia para ahorrarse la muerte. Nosotros vivimos nuestras noches para ahorrarnos una historia. La frase era pomposa y técnicamente falsa. Nos veíamos por la tarde, no por la noche. Pero admitir eso hubiera arruinado el efecto de contraste. Si eres feliz, no necesitas una historia, me respondió. Déjale eso a los que tienen que salvar la vida y compensan sus dolores contando cosas. Entonces se rodó sobre la cama, me miró a los ojos y me preguntó: ¿te gustó? Era obvio que me gustaba. Pero por primera vez la sentí egoísta, presumida, segura de sí misma. No supe entender que si atesoraba sus gestos y sus ruidos minuciosos, era precisamente porque no le conocía nada más. Esa tarde en Fausta imaginé otra posibilidad. Quizá no fuera tan perfecta. Quizá tuviera 4 hijos.
Uno de ellos con labio leporino, a los que les atendía para retosar con un bibliotecario. Yo era la prueba fehaciente de su imperfección, que más evidencia necesitaba. Esa tarde olvidó un paraguas en la habitación. Un paraguas negro, como cualquier otro, que la circunstancia volvió fúnebre. Dejó el cuarto deprisa porque tenía que dar una clase y el paraguas se quedó ahí, en un rincón, como un pasaporte a su otro mundo. Quise devolvérselo. Fui a la facultad y pregunté por Laura. Me atendió una mujer con anteojos de fondo de botella, alguien que podía simpatizar conmigo. Me sorprendió que un bibliotecario se tomara el trabajo de devolverle algo a una investigadora y me dio su dirección. Me aferré al paraguas como a un talismán y fui a su casa en un barrio apartado. Si la travesía hubiera sido más corta, habría llegado con menos especulaciones en la cabeza. Una ventana estaba encendida. La ventana del destino. ¿Puede alguien resistirse a un resplandor enmarcado en la oscuridad? Ya te imaginas lo que hice. Me asomé a donde no debía y vi lo peor que podía ver. Laura era feliz lejos de mí, junto a otro que a todas luces la quería. Conocía esa expresión de dicha, porque ella la usaba conmigo. Laura tenía dos felicidades, pero ambas debían estar separadas para existir. No debían unirse. Y yo lo había hecho. Lloré, enjugando mis lágrimas con mi paraguas. Al cabo de un tiempo comenzó a llover y el agua cayó sobre mí como en un poema de Eliseo Diego, como un ajeno llanto por mi cara. Regresé pisando charcos con el paraguas cerrado. Cuando era necesario lo abrí. Pasé a casa de mendigo. Laura olvidó esto. Le tendí el paraguas.
cuando el gordo murió, sus libros fueron donados a la biblioteca donde trabaja. Es uno de nuestros mejores fondos. Yo estuve encargado de clasificarlo. Por supuesto, el primer volumen que busqué fueron Las Mil y Una Noches en la versión del Capitán Rojo. Ahí estaba, 5 años después. Pasé mis manos por sus páginas. Las páginas que habían recibido las adoradas caricias del aura. Había derecho a recuperar. Pero hubiera sido difícil explicar que ese ejemplar era mío. Prefiero que esté en la biblioteca, aguardando otros encuentros. No volví a ver a Laura. Supongo que me descubrió en su casa asomado a la ventana porque ella tampoco quiso saber más de mí. Estuve mucho tiempo bajo la tormenta, empapándome sin abrir el paraguas. Tal vez ella se asustó al ver una mancha rosácea junto al cristal mojado, un molusco bajo la ventana. Tal vez al principio pensó que se trataba de un ladrón o de un pervertido, y luego supo que era algo peor. El hombre que podía quererla a condición de no estar ahí. Entendió que yo había roto nuestro pacto. La había traicionado. Una felicidad es toda la felicidad. No aprendí la lección. Ahora recogió paraguas en casa de Mendivi, sin la menor sorpresa, ni preguntar quién lo había llevado ahí. Me lo dijo el gordo, entornando su único ojo como un erudito que sabe algo más. Ahora no volvió a la facultad. Al día siguiente de la infausta visita a su casa, un mensajero vino a verme con una cesta en la que estabas tú para tus ratones. Decía una nota firmada por Laura con la L líquida que también trazaba. Era un gatito precioso, color café con leche, con un moño rojo y un cascabel en el cuello. Laura supo que serías mi compañía perfecta. Te he visto teclear la computadora cuando me descuido con displicencia de sabio chino. Una vez llenaste toda la pantalla con el número 7, que no conoces pero intuyes. Te he visto pasar por las mejores repisas de la casa, escogiendo siempre zonas ilustres del librero. Te he visto ronronear con satisfacción mientras leo. Y he tenido la enorme discreción de no traerme a nuestros comunes enemigos, los ratones, que seguramente cazas. Te he visto salir de noche rumbo a tu otra vida que no necesito conocer. Te he visto regresar con el pelambre descompuesto, sin que esto implique una tragedia, ni me motive a hacer preguntas. Te he visto beber de mi vaso de leche, y eso me gusta. No sabes que eres mortal, que la felicidad tiene que ser una, y no importa que lo sepas. Cuando no estoy en casa,
Ocupas mis espacios, lo sé, los pelos que dejas en el sillón o encima de mi almohada. Y cuando estoy aquí, me recuerdas quién te trajo. Algo de Laura vive en ti. Eres la vida que no pude atrapar en ella. Bruno. Me gusta decir tu nombre. Lo pronuncio y sé que no tengo ratones y que no estoy solo, aunque no te vea, aunque tardes en llegar con tu elegancia silenciosa. Acércate. Eres mi oportunidad de acariciar al tigre. Son palabras de José Emilio Pacheco. El gran José Emilio. Alguien subrayó esos versos en la biblioteca. A veces pienso que fue ella. Dejó una L al margen. Una L líquida. Laura quería ser acariciada sin que yo tocara lo que llevaba dentro. Su posibilidad de tigre, garra, sangre, destrucción. Sí. Ya sé que soy un exagerado. Los lectores somos exagerados, no. Muchas veces inventamos asociaciones. Después de todo, no es necesario justificarte. Nunca lo hacía. Me gusta que te detengas a escucharme. Quieto. Como un adorno. Me escuchas como si lloviera. Pasan los años, regresan los instantes. Quería darte una conferencia, Bruno, pero perdí los papeles. A veces es bueno no encontrar las cosas. ¿Qué sucede cuando encuentras un paraguas? No te gusta mojar. Un tapón. Llueve mejor en la imaginación. Algunos poetas han sabido desarreglar el cielo. De eso tratará mi conferencia cuando finalmente pueda darla. El tema, ya lo sabes, es la lluvia.